Muy bien. Quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, y vamos a leer el capítulo 6. Este es un texto, un pasaje mejor, que ya he predicado acá en la iglesia hace unos 5 o 6 años. Y que Dios me ha dado la oportunidad nuevamente de volver al texto y poder traer un mensaje de parte de Dios para todos nosotros. Isaías capítulo 6, y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el versículo 8. Si usted tiene su Biblia, se puede poner sobre sus pies. Si hay alguien que no tenga Biblia y usted lo tiene ahí cerca, comparta con él o con ella. También creo que lo pueden allí proyectar en los televisores, aunque yo quiero hacer un llamado: cargue su Biblia, mis amados. Sé que la tecnología nos ha llevado también a usar el celular y es muy válido, y aquí nos ayudan proyectando, pero deleítese en abrir un libro, deleítese en abrir la escritura, la palabra de Dios. Subraye, píntela para que así pueda memorizar. Esto es una disciplina que es necesaria para todo creyente. Capítulo 6, voy a estar leyendo en la versión Las Américas y usted me va a seguir en la versión que maneje. Y dice el versículo 1: en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Quién viene hablando aquí es quién? El profeta Isaías. Está contando algo que Dios le permitió vivir. Verso 2. Por encima de él, ¿de quién? De Dios. Había serafines, y cada uno tenía ¿cuántas alas? Y lo empieza a detallar. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, dígalo conmigo fuerte: Santo, 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 llena está toda la tierra, ¿de qué? De su gloria. Versículo 4. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó ¿de qué? Entonces dije, ¿quién dijo? Isaías: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Verso 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado ¿de dónde? Del altar, con las tenazas. Con él, ¿qué hizo? Tocó mi ¿qué? Mi boca, y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí.
le respondí. Cierra sus ojos por un momento y yo quiero que en silencio usted reconstruya en su imaginación esta escena que acabamos de leer. Quiero que usted allí pueda imaginar lo que el profeta Isaías está viviendo en estos versículos que acabamos de leer. Piense por un momento si usted fuera Isaías quien está viendo esta visión. Piense en el Señor sentado en su trono, alto y sublime. Piensa en los detalles que nos entrega el texto y nos dice, la orla de su manto llenaba el templo. Piense en esos serafines que también nos detalla y nos entrega características de ellos, 6 alas. Con 2 cubrían su cara, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Piensen cómo adoraban al que estaba sentado en el trono, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos disfrutarla, atesorarla. Permítenos vivirla y ser ministrados a través de ella. Hoy queremos escuchar tu voz. Ruego para que mis hermanos y hermanas y todas las personas que han llegado en esta mañana, tú le dirijas, sensibilices sus corazones, sus oídos, sus mentes. Señor, que tú les ayudes a tener el control de sus pensamientos que puedan ser ajenos, obstáculos para escuchar tu voz. Y que a través del Espíritu Santo ellos puedan escucharte a ti, Dios. Bendice mi vida. Solamente soy un instrumento tuyo, Señor. Y ruego para que tú también me des la capacidad, la sensibilidad de escuchar tu voz y transmitir un mensaje de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Las últimas noticias en los últimos días no han sido muy alentadoras en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra amada Colombia. Se habla mucho últimamente de muertes, de enfermedades, de violencia, secuestros. No sé si ustedes escucharon, creería que sí. La niña que encontraron esta semana asesinada. Valeria. ¿Sí? Y una niña con una discapacidad. Y esto genera, no sé a usted, pero genera dolor. Pensar cuánta maldad puede haber en una persona para hacerle daño a un angelito de estos. Noticias donde
Desde lo político, a comienzo de mes, murió un senador, también el cual estaba en un proceso de hacer política como precandidato para la presidencia, independiente de si usted es simpatizante o no, era un ser humano el cual le quitaron la vida. Noticias hace poco de una bomba en la ciudad de Cali, donde murieron muchas personas, y uno se sigue preguntando cuánta maldad hay en un ser humano y no pensar en las vidas que puede arrebatar a familias, un papá, una mamá, un hermano. Y seguimos escuchando rumores de guerra, ¿sí? Y ahora en nuestro continente, Latinoamérica, en Sudamérica, se oye rumores de guerra en nuestro país vecino, ¿sí? Y si usted lo quiere llevar y ampliar más a nivel internacional, pues sí que más tendríamos que hablar de noticias. Un joven fue y asesinó, intentó matar a varios niños dentro de, no sé si era una iglesia o un colegio, allí en Estados Unidos. Y me llamaba la atención de que ese personaje que hizo este homicidio empezó a disparar gritando: ¿dónde está su Dios? Y pensando en esa frase, entonces Dios habló a mi corazón y hoy quiero compartir con ustedes este pasaje titulado Confía, Dios tiene el control. Diga a la persona que está a su lado: confía, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Lo primero que vemos en este pasaje es que lo podríamos dividir en 5 partes, ¿sí? Es un texto que se tendría que leer, un capítulo que contiene 13 versículos. Yo solo quise tomar 8 versículos. Si yo quisiera hacer una estructura, una división de este texto, lo dividiría en 5 partes, ¿sí? En 5 partes. Y desde esas 5 partes o esas divisiones, yo podría predicar alrededor de unas 10 predicaciones de diferentes temas, ¿sí? Pero como apenas tengo alrededor de 40 minutos, les voy a predicar solamente una, para que se motiven pues. ¿Sí? Lo primero que vemos en el versículo 1 es que quien nos viene hablando, y por eso hacía énfasis ahorita que hacíamos la lectura, es el profeta Isaías. Isaías está teniendo una visión, ¿sí? Una visión. Y ese primer versículo podríamos hablar que es una introducción a lo que va a empezar a suceder de ahí en adelante. Y ahorita lo vamos a profundizar. 2, vemos que del versículo 2 al 4 hay una reacción de Isaías al ver y al mirar lo que está sucediendo en un lugar celestial, ¿sí? Dice que él empieza a ver cómo el lugar donde está sentado Dios en su trono, hay unos serafines y nos entrega unas características de estos mismos. En el versículo 5, que sería la tercera parte, vemos la consecuencia de un pecado al entender que la posición que toma Isaías o el profeta es: ¡ay de mí que estoy muerto! Pues siendo un hombre pecador que habita en medio de un pueblo pecador, está viendo a Dios. Isaías reconoció su estado pecaminoso como un ser humano quien estaba viendo algo celestial.
En el verso 6 y 7, entonces vemos la purificación que hace Dios a través de un serafín, que va y toma con unas tenazas del lugar del altar, un carbón encendido, y viene y lo pone en la boca del profeta Isaías y le dice: ya no eres más inmundo porque esto ha quitado tu culpa. Y como último, en el versículo 8, podríamos llamarlo la llamada y la respuesta, un llamado, ¿sí? Donde Dios es quien dice: ¿a quién enviaré y quién irá y contará de todo lo que está viviendo el profeta? Y él mismo responde: heme aquí, envíame a mí. 5 partes en las cuales podríamos estructurar este pasaje, estos versículos, este texto. Ahora yo voy a profundizar solamente en algunos, no en los 5, pero tomaré algunas cositas de ellos. Solamente lo hago para que usted pueda entender un poco más el pasaje. En la introducción que nos da el versículo 1, el profeta empieza diciendo: en el año en que murió el rey Usías. Dentro de la teología de la predicación hay algo que nosotros conocemos como la música de fondo. Siempre que se está narrando, se está contando algo, hay algo debajo. Se puede conocer también como un arrocito en bajo. ¿Ustedes han escuchado esa expresión? Este tiene un arrocito por ahí en bajo, ¿sí? Algo para contar, algo para mostrar o dar a conocer. Ejemplo, cuando Pedro tiene el encuentro con Jesús, esa conversación donde él le dice: apacienta mis ovejas, allí había una música de fondo. ¿Cuál era esa música de fondo? Que Pedro había negado a Jesús momentos o días atrás, ¿sí? Cuando él había sido uno de los que había promovido de que iría con él hasta la muerte y que lo defendería y todo eso. Cuando llega ese encuentro después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tiene ese encuentro, pero hay una música de fondo donde Pedro está achicopalado, está con vergüenza, porque esas palabras que había dicho no las pudo cumplir. Eso es una música de fondo en medio de un encuentro que él tenía con Jesús. Otra música de fondo, para dar ejemplo, es cuando Dios hace el llamado a Moisés, allá en el capítulo 3 de Éxodo, donde hace un llamado, pero hay una música de fondo, y la música de fondo era que Dios iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y había elegido a Moisés para sacarlo, para elegirlo, y llevar a que fuera quien liderara este proceso de sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Música de fondo, así se conoce. Y dentro de este texto, en el capítulo 6, vemos también que esto tiene una música de fondo. Dios está permitiendo de que Isaías tenga ese encuentro con él, pueda tener esa visión de lo que sucede en su lugar celestial, pero hay algo en el fondo o en la música de fondo que está sucediendo a nivel general, no solamente en la vida del profeta, sino en la vida de toda la nación, de todas las personas, en ese momento del pueblo de Judá. Si usted me acompaña para poder entender eso que está sucediendo o esa música de fondo, yo quiero que vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y voy a tomar solamente algunos versículos para poder entender lo que estaba sucediendo en el pueblo de Judá para este momento. Entendiendo de que el profeta cita a Usías, dice: en el año que murió el rey Usías. Tendríamos que entender entonces quién era el rey Usías. Y el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas nos da a entender y nos entrega detalles de quién era el rey Usías. Versículo 1, léalo conmigo. Y todo el pueblo de Judá tomó ¿a quién? ¿Cuántos años tenía? Y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías.
Nos entrega detalles. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a reinar? 16 años. ¿Era hijo de quién? De Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Versículo 3, mire los datos. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Ahora, si tenía 16 años y reinó 52, ¿de cuántos murió? 68. Muy bien ahí la matemática, Iván. Muchas gracias, ¿sí? El nombre de su madre era ¿cómo? Jecolías. Entonces, su papá se llamaba, su madre tenía ¿cuántos años cuando empezó a reinar? Y murió 68 años, ¿sí? Y mire lo que dice el versículo 4. Usías hizo lo recto ante los ojos de ¿quién? Conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y el versículo 5 me encanta de la vida que describe una característica de la vida de Usías. Mira lo que dice. Y persistió ¿en qué? En buscar a Dios durante los días de Zacarías el profeta, ¿cierto? Entonces quiere decir que en los días, era contemporáneo de los días en que estaba el profeta Zacarías. Y esa palabra, como inicia el versículo 5, dice, y persistió en buscar a Dios. Los que somos amantes al fútbol, hay un narrador colombiano que usa mucho una frase, persistir, insistir y nunca desistir, ¿sí? Y lo dice el narrador, el Toxi, como se conoce, Eduardo Luis, ¿sí? Y es una frase que él utiliza. Ahora, el persistir y el insistir tienen dos connotaciones o significados diferentes. ¿Qué sería para usted persistir? Defínalo. Ser constante, ¿qué más? Mantenerse, disciplina, perseverar, ¿sí? Ese persistir, si usted lo lleva a una definición completa, es resistir o mantenerse a pesar de. ¿Logra entender? Mantenerse a pesar de. Y este persistir lo señala la Biblia como una característica de Usías, porque siendo un rey muy joven, el cual tal vez no iba a ser bien visto por el pueblo de Judá, bien visto por los líderes religiosos, por aquellos que de pronto tenían un perfil mucho mejor que el de él, un novato, un jovencito inocente. ¿Qué pensaría un joven hoy en día de 16 años? Para poder entender dentro de nuestro contexto. Un joven que quiere tener redes sociales, que está en un proceso de estudio, que quiere jugar Play, jugar estos jueguitos en el celular. No, todavía no está en la edad de preocuparse mucho por la vida, por las responsabilidades que nos entrega la vida. Dentro del contexto de Usías, también esa edad era una edad donde aún no estaban preparados para ser rey, en este caso, para tomar una responsabilidad tan grande de dirigir a un pueblo, en este caso el pueblo de Judá y de Dios. Pero él dice, persistió en buscar a Dios. Ahora, ¿cuándo nosotros tendríamos que persistir en buscar a Dios? ¿Cuándo? Todos los días, siempre. Cuando estamos animados, persistimos en buscar a Dios. Pero también cuando no estamos animados, cuando estamos fortalecidos, pero también cuando hay debilidad en nuestras vidas, tratamos de persistir en buscar a Dios. Y yo no sé, creería que al estar usted en este lugar es porque usted está persistiendo en buscar a Dios. ¿Sí?
estamos persistiendo. Yo no sé usted cómo llegó el día de hoy, las pruebas que esté atravesando, las dificultades que esté viviendo. No sé si esta semana fue buena, fue mala para usted, pero el estar acá es una muestra de que usted está persistiendo en buscar a Dios. Amén. Y mire lo que sigue diciendo el texto. Versículo, ahí mismo en el 5. Insistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, ¿qué pasó? Dios lo prosperó. ¿Quiere ser usted próspero? Diga, sí, Señor. ¿Sí? Busque y persista en buscar a Dios. Ahora, esa prosperidad, el pasaje nos lo va a detallar en una prosperidad material, económica. Y quiere decir que aún Dios nos puede prosperar a nosotros dentro de lo material y dentro de lo económico. Pero también tengo que ser claro de que nosotros no podemos persistir en buscar a Dios simplemente por el hecho de que quiero que me prospere. ¿Sí? Esto fue solamente un resultado de la perseverancia de seguir a Dios, de hacer lo que a Dios le agradaba. Y eso fue un resultado, una añadidura que Dios le quiso dar. Pero no quiere decir que para yo ser próspero tengo que persistir a Dios o persistir en buscar a Dios. O que yo busco a Dios solamente por el resultado de que quiere que yo sea próspero. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que derrumbar una teología de la prosperidad que dice, busca, quieres ser próspero, quieres tener dinero, quieres tener cosas materiales, busca a Dios. Nosotros no buscamos a Dios por eso o para eso. Nosotros buscamos a Dios porque queremos depender de Él. Queremos buscar a Dios porque queremos que Él sea quien ministre y permita que nuestra vida se mueva bajo su voluntad. Hay personas que persisten en buscar a Dios, pero nunca serán prósperos. Ahí sí no dijeron amén. ¿Sí? Nunca van a ser prósperos. Porque Dios sabe que en su infinita misericordia, si tú llegas a tener prosperidad, te desvías. ¿Sí? Y eso, ejemplos, muchos para hablar de ellos. Personas que han sido tan prósperos que se olvidaron de Dios. Y eso le pasó a Usías. Mire, vaya conmigo al verso, bueno, le voy a dejar la tarea porque se me acaba el tiempo. En el versículo 9 se empieza a describir de ahí en adelante todo lo que hizo el profeta Usías. Usted lo va a leer en su casa, ¿sí? Y va a ver cómo Dios le bendijo y lo prosperó, ¿sí? Llegó a tener un ejército muy grande, dice que levantó muros, que trajo desde el desierto una cisterna para que llegara agua a la ciudad de Jerusalén. Fue un hombre muy, muy bendecido. Versículo 16. ¿Cómo empieza ese versículo en sus Biblias? Pero, ¿sí? Y cuando hay un pero, hay un contraste. Versículo 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo ¿qué? Enaltecido. En otras palabras, orgulloso, que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo, ¿cómo fue infiel? Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Quién estaba o a quién había elegido Dios para hacer esta tarea? A los levitas, a los sacerdotes, ¿sí? Esa tarea era solamente de los sacerdotes. Pero Usías llegó a ser tan bendecido, y dice ahí mismo en el texto, llegó a ser tan fuerte, tan poderoso, tan respetado por sus enemigos, que él dijo, un rey es más importante que un sacerdote. Así como muchas veces en las iglesias, muchos miembros quieren ser más fuertes o más importantes que el líder o el mismo pastor. ¿Sí? Y eso le pasó a Usías. Se sintió poderoso
Y los sacerdotes se presentaron y le dijeron, Uzías, tú no puedes hacer eso. Y a él no le interesó, no le importó. Y dice la Biblia, le voy a dejar la tarea para que usted lo termine en su casa, que él no quiso escuchar a los sacerdotes y quiso ir y hacer ofrenda en el altar del incienso. Cuando él intentó hacer eso, dice la Biblia que le apareció en su frente una bolita de lepra. Y la lepra para ese tiempo era una enfermedad catalogada como una enfermedad inmunda. ¿Sí? Ahora el rey, el poderoso, el fuerte, era inmundo. El que persistió en buscar a Dios, ahora era un rey que traía vergüenza a la nación. Y esa era la música que estaba viviendo el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro. Vuelvan conmigo allá. Isaías capítulo 6. Y en la muerte en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor. En ese año, cuando el rey muere, cuando el pueblo está desesperado, cuando el pueblo está preocupado, cuando el pueblo está inquieto, cuando hay desesperanza, pues luego de morir el rey Uzías, los enemigos empezaron a prepararse para atacar a Judá en ese momento. Por un lado estaban los de Gad, los filisteos, los árabes. Todos estaban preparando para ir a atacar al pueblo de Judá. Y es en ese año de incertidumbre, de miedos, de desorientación, donde no había una esperanza, Dios permite que Uzías tenga esta visión. Quiero hacer una pregunta antes de pasar al otro punto. ¿Cuál es tu música de fondo? ¿Con qué música llegas hoy a este lugar? ¿Qué estás viviendo en este momento que es la música de fondo que te lleva a buscar de Dios? Cierra sus ojos. Y yo quiero que usted lo identifique. Identifíquelo. Señor, llego así. Te estoy buscando porque esta semana no fue buena. Estoy acá, pero a la vez siento que no merezco llegar a este lugar. Porque he pecado, porque te he fallado. Estoy en este lugar, Señor, a pesar de que mi hogar está roto, que mi esposo no quiere nada contigo, mi esposa no quiere nada contigo, mis hijos no quieren nada contigo. ¿Cuál es tu música de fondo? Preséntasela delante de Dios. Preséntasela delante de Dios. Luego de que usted lo presente, puede volver conmigo. Dice: vi yo al Señor, versículo 1, sentado sobre un trono alto y sublime. La pregunta es, ¿cuándo un monarca está sentado en su trono? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo es rey? ¿Sí? Cuando tiene el control de todo. Un rey tenía funciones. Si el pueblo estaba en guerra, el rey iba a la guerra. ¿Por qué en el contexto de David cayó con Betsabé? Porque David no fue a la guerra. David se quedó dormido cuando el pueblo estaba en guerra. Creyó tener el control de todo, como muchas veces nosotros creemos tener el control de todo en nuestras vidas. Y en este caso, hablando del mismo Dios, Dios está sentado en su trono. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo dentro de nuestras vidas personales, que a pesar de todo lo que se pueda estar viviendo
a nivel de ciudad, a nivel de país, a nivel internacional, a pesar de esos sucesos que pasan, que crean rabia, que crean dolor, a pesar de todo lo que se está viviendo hoy día en nuestra humanidad, en nuestro mundo, en nuestra nación, la Biblia nos dice que Dios tiene el control. Amén. A pesar de cómo usted haya llegado a este lugar, Dios te dice hoy, yo tengo el control. Dígale amén. Saber que Dios tiene el control de mi vida, aun cuando lloro de tristeza, se necesita creer en Él. Creer en Dios y seguirle, a pesar de que las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionara, es entender que Dios tiene el control. Creer en Dios y estar tranquilos aun cuando nuestros sentimientos han sido lastimados. Es creer que Dios tiene el control. Pero mi pregunta sería entonces, ¿quién tiene el control de tu vida? ¿Seguro? ¿Dios? Porque cuando nosotros decimos, Dios tiene el control de mi vida, es porque Dios es prioridad en todo. ¿Sí? Dios es prioridad en todo. Dios tiene el control de mi vida cuando yo le doy la posición que Él se merece. Primero en todo, en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida como estudiante, en mi vida sentimental. Dios siempre está en el primer lugar. Pero muchas personas dicen tener a Dios en el primer lugar y sus hechos demuestran lo contrario. Tú puedes venir, por dar un ejemplo, algunas de las actividades que hay acá en la iglesia. Puede ser un culto un miércoles, un ayuno los sábados, ¿sí? Y tú dices, no, hoy estoy cansado, no quiero ir. ¿Está en el primer lugar Dios? No está. ¿Quién está en el primer lugar? ¿O quién tiene el trono de tu corazón? Vaya, se me viene esa frase. ¿Quién tiene el trono de tu corazón? El desafío, ¿qué está de moda ahora? ¿Qué novela está de moda? Ay no, nadie ve televisión pues. ¡Qué santidad! ¡Qué santidad de todos! ¿Sí? ¿Quién tiene el control? ¿Un programa de televisión? ¿Las redes sociales? Porque si Dios tiene el primer puesto en mi vida y está sentado en el trono de mi corazón, el tiempo que yo le dedico a Él es el tiempo de excelencia. Hay un estudio que dice que las personas dedican a un celular aproximadamente entre 3 y 4 horas al día. En intermedio, puede ser hasta más, ¿sí? Pero yo lo cojo un rato, en redes sociales, vuelvo y lo tomo otro ratico, antes de acostarme otro ratico, lo que sea, viendo redes sociales, jugando, lo que sea, ¿sí? Un aproximado de 4 horas. Mi pregunta es, si en el día, usted y yo que manejamos un celular, le dedicamos a ese aparatico 4 horas, ¿cuánto le dedicamos a Dios? Hermano, pues yo empiezo a orar, pero cuando me despierto ya es el otro día. ¿Sí? Es que yo empiezo a orar, pero de un momento a otro me empieza a dar sueño. Yo empiezo a leer la Biblia, pero rapidito me empieza a dar sueño. Pero si yo tomo el celular o empiezo a ver una película en Netflix, me la veo toditica.
Si en la semana yo me veo el desafío y a nuestro líder político le da por hacer su intervención ahí, no importa lo que él se demore, eso después van a dar el programa, yo espero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Si Él está sentado en el trono de tu corazón. Miremos los otros versículos porque se me acabó el tiempo y solamente voy a explicar algunas cositas y voy a una aplicación. Dice y habla de unos serafines, ¿sí? Quiero explicar, no hay digamos, un estudio acertado, sino unas interpretaciones que se aproximan a una conclusión, por decirlo así, de la simbología que representaban los serafines. ¿Sí? Entonces, algunos estudiosos, o teólogos mejor, hablan de que serafines tenía una simbología. Entonces dice, con 2 alas cubrían su rostro, ¿sí? En el versículo 2. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y ese cubrir su rostro era algo para simbolizar una reverencia y respeto delante de Dios por su santidad. ¿Sí? El cubrirse el rostro mostraba que incluso aún ellos siendo unos seres celestiales que estaban tan cerca de Dios, lo cubrían para mostrar reverencia delante de Dios. ¿Sí? Así como usted y yo presentamos reverencia a Dios cuando estamos escuchando la palabra, cuando estamos aquí alabando a Dios. ¿Sí? Que, bueno, no voy a profundizar ahí. ¿Sí? Esas 2 alas que cubrían su rostro era una simbología de reverencia. Con 2 alas cubrían sus pies. Esa simbología puede interpretarse como un símbolo de humildad y sumisión. Cubrir los pies puede representar la idea de estar en un lugar sagrado. ¿Recuerdan cuando Dios se presenta delante de Moisés, ahí en una zarza ardiendo, cuando él se acerca, ¿qué es lo primero que le dice a Dios a Moisés? Quita el calzado de tus sandalias porque el lugar donde estás, santo es. ¿Sí? Y esto, para los querubines que se tapaban con 2 alas sus pies, pues interpretarse entonces como un símbolo de humildad y de sumisión y de que respetaban ese lugar donde estaban, que era un lugar santo, pues el santo estaba allí. Y con las otras 2 alas que volaban, esto representa una disposición y una prontitud para servir a Dios. ¿Sí? Algunos también dicen que era simboliza o se interpreta como también la sostenibilidad de Dios. Es Dios quien les sostiene. Pero me quedo con esta, que era una disposición y prontitud para servir a Dios, porque si pensamos en las alas nos sirve para trasladarnos de un lugar a otro, de ir y hacer algo, ¿cierto? Me sirve como un instrumento de desplazamiento. Esa sería, digamos, las características y la interpretación que le podríamos dar a los serafines. Pero en el verso 3, luego de esto, nos dice el versículo, dice, y el uno daba voces al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Mi pregunta es, ¿por qué lo decían 3 veces? Esa que dice Blanca es una interpretación, ¿sí? Pero va más allá.
La que está diciendo Blanca es porque estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una interpretación, pero va más allá. Los que somos padres, cuando queremos darle una advertencia a nuestros hijos, le decimos, le repito una, le repito dos y hasta tres. De ahí para adelante, su correazo, su chanclazo. ¿Sí? Pero esto era una forma de los serafines reafirmar de quién era Dios. De reafirmar la deidad de Dios. Dios es santo. ¿Sí? Y aún ellos, como seres celestiales, reconocían al Padre, a Dios, al Todopoderoso, al monarca, al Rey que estaba sentado en su trono y lo adoraban. Si Dios permitió que Isaías viera eso, era porque estaba tratando de darle a entender, mira Isaías, aunque tú estás en un momento de incertidumbre, aunque el pueblo de Judá está en un momento de incertidumbre, mi naturaleza no para. La adoración continúa, porque yo soy santo, porque yo soy Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Y a pesar de que esa música de fondo que ustedes ahorita acabaron de identificar y de presentarle a Dios, Dios está diciendo, sígueme adorando. Sigue adorando. Señor, pero es que me duele el corazón. Sigue adorando. Señor, es que no hay para pagar. Sigue adorando. Señor, es que sigue adorando. Es que te fallé. Adora. Luego cuadramos eso. Por el momento adora. Porque cuando adoramos estamos reconociendo que hay un Dios sobrenatural. Que hay un Dios poderoso. Y que no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor o en mi vida, Él tiene el control. Amén. Y el texto termina diciendo, Isaías, al ver y entender esto, yo no puedo adorar porque yo soy un hombre pecador. Y dice la Biblia que tomó entonces un serafín, un carbón encendido con unas tenazas y lo puso en la boca de Isaías. ¿De dónde lo tomó? Del altar. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nuestra salvación viene del altar. En un altar donde se sacrificaba a un cordero. Estaba el lugar santo en el templo y el lugar santísimo. Se tomaba un cordero, venía, se desgollaba y esa sangre se recogía y luego se entraba al lugar santísimo que estaba separado por una cortina y esa sangre se empezaba a derramar por todas las paredes, por todos lugares para pedir y suplicarle a Dios que perdonara el pecado del pueblo. Lo hacía un sacerdote, lo hacía un levita. ¿Qué nos dice Dios hoy a nuestro contexto, a nuestra aplicación? Que la salvación ya no viene así de esa forma como sucedía acá en ese texto, sino que hubo alguien que tomó la posición de un cordero llamado Jesús, que vino y tomó la condición de un hombre, de un ser humano, que vino y dijo, estoy dispuesto al escuchar esa palabra. ¿Y quién irá a salvar al mundo? ¿Quién tomará esa condición? ¿Quién llevará una palabra de esperanza? Yo, dijo Jesús, papá, yo voy. Pero te va a doler, no importa, yo voy. Pero vas a derramar hasta la última gota de sangre. Por Fran, por Paola, por Iván, por Julián, por cada uno de sus nombres. Y Jesús dijo, no me importa, yo lo voy a hacer. La muestra de amor más grande. Nadie, todos somos pecadores, porque lo somos. Yo soy pecador. Pero nadie tiene derecho de irse de este lugar en esta mañana
sintiendo culpabilidad en su vida. Porque hoy Jesús te recuerda que Él te salvó y te perdonó. Ya no hay más sentimiento de culpa, porque Él te ha perdonado. Dios trae al profeta en medio de un momento difícil, tanto para él como para una nación. Le muestra su deidad y le dice: mira, adórame a pesar de. Ahora lo perdona y lo purifica, como usted y yo hemos sido perdonados y purificados a través de Jesús. Pero ¿sabe qué hace? No termina ahí. ¿Quién voy a enviar? ¿Quién va a contar lo que he hecho en tu vida? Dice Dios. ¿Usted tiene algo para contar que Dios haya hecho en su vida? Vaya, cuéntelo. Vaya, dígalo. Estamos en una semana de misiones. La misión es ir y llevar un mensaje. Tal vez no a otro lugar, a otras naciones, pues Dios elige y envía a quien Él quiere. Pero ve y cuéntalo a tu familia. Cuéntaselo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus seres queridos, a tu hermano, a tu hermana. Ve y cuéntalo en tu lugar de trabajo a tus compañeros. Y diles: yo tengo un Jesús que en medio de una situación, cuando había una música de fondo en mi vida, Él vino y me dio tranquilidad. Me dijo: levántate. Sí. Ve y dilo en la universidad. Ve y dilo donde tú quieras que estés y cuenta la historia. Esta semana se me acercó una mujer, con eso terminó. Creo que aquí he hablado de ella en algún momento. Es homosexual. Y me dijo: Julián, quiero que me cases. Me voy a casar y quiero que tú me cases. Yo la miré y le dije: me gustaría mucho, pero va en contra de un principio mío. Un principio que Dios me ha entregado. Pero quiero decirte que yo no te desecho por eso. Solo rogaré a Dios para que Dios transforme su vida. Ayer con mi esposa le dije a mi esposa: está viral un debate de un cristiano y un trans en redes sociales. Lo busqué y le dije: amor, veamos esto completo. Y ver cómo este pastor termina evangelizando a este trans. Nosotros estamos llamados a llevar la gracia de Dios. Gracia recibido, gracia damos. Cierre sus ojos. Quiero concluir este pasaje invitándote a que lo puedas aplicar en tu vida. Pensando en que hoy Dios te dice: confía, yo tengo el control.